¿Cómo están? Esperamos que estén muy, pero muy bien. Estamos en este episodio número 3, porque Belisario medio que se pierde entre el podcast y esto que hacemos. Exacto. Donde vamos a seguir con esta bitácora de herramientas, porque me encantó, me copé con una palabra, ¿viste? Cuando te copas con una palabra y seguís hablando de eso. En este capítulo justamente vamos a estar hablando del poder que tiene la palabra, la importancia en lo que decimos, más allá de la intención, ¿no? Porque la intención es muy importante, pero muchas veces cuando decimos, ay, ¿por qué hago tanta manifestación? Utilizo la ley de atracción, hago absolutamente todos los ritualitos que me dicen, anoto, digo, cambio las palabras y demás, y no funciona, porque obviamente en la intención, en lo que decimos, estamos así al aire libre porque nos pareció brutal la idea de hacerlo así, pero bueno, hay mucho viento. Queremos hacerlo como así como los paquetes, sí. Bueno, entonces eso, la importancia de la intención en lo que decimos y las cosas que decimos. Muchas veces no nos damos cuenta, y en nuestro dialecto, en lo que decimos, hay un montón de carga negativa. Hay que recordar que somos energía y todo el tiempo estamos manifestando energía. Entonces, podemos sentirnos súper bien, podemos trabajar para poder sentirnos bien, pero nuestras palabras cargan un montón de creencias y de negatividad, ¿no? Que traemos, que no nos damos cuenta, no es que somos conscientes de eso. Por eso mismo estamos haciendo este video, para que empecemos a trabajar y a empezar a ser conscientes de lo que decimos. Por un lado, esto para que nos ordenemos, porque a mí me costó un montón entenderlo. Por un lado tenemos lo que decimos y por el otro lado tenemos la intención de lo que decimos. Ambas cosas tienen una carga energética. La palabra, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo claro. Yo en un momento repetía todo el tiempo, ¿te acordás la palabra? Terrible. Terrible. Y yo en sí, cuando me refería a la palabra terrible, era por algo que estaba buenísimo. O sea, ay, esto es terrible. Era como esa la intención. Pero en un momento, Belisario me marca, deja de decir terrible, cambié terrible por maravilloso. Sí, lo que pasa es que me sale. Igual le digo, la intención de este terrible es como wow. O sea, que yo quería decir eso. Claro. Pero la palabra carga un montón de negatividad, no por cómo yo lo estoy diciendo, sino de dónde viene esa palabra y la carga que tiene para mí esa palabra. Entonces, ¿qué hice? Agarré, puse terrible en un cuaderno. Yo soy muy ascendente en Virgo, entonces hago este tipo de cosas. A Belisario no le hace falta eso, lo hace directamente con su mente. Paren que pase el viento, ahí está, bueno. Y empecé a decir, bueno, ¿qué significa la palabra terrible para mí? ¿De dónde viene? O sea, más allá de lo que diga el diccionario, esto no tiene que ver con el diccionario, tiene que ver de dónde viene para mí esa palabra, qué carga esa palabra. Obviamente, cuando empecé a darme cuenta todo lo que esa palabra significaba en mí, adentro, ¿no? Dije, no puedo usar esta palabra cuando me quiero referir a algo hermoso, maravilloso. Entonces ahí empecé a cambiar esa palabra por, en vez de terrible, decir maravilloso. Esto es un ejemplo súper claro y no voy a seguir trasladándome con este ejemplo ni con ninguno más, porque creo que encierra absolutamente todo. Digo, la importancia de entender qué es lo que decimos y de dónde viene todo eso que decimos, ¿sí? Porque ahí es donde traemos carga, donde traemos también resistencia y donde traemos, si queremos ahondar un poco más, también lo que tiene que ver con lo ancestral, ¿no? Claro que sí. Porque esa palabra viene de algún lugar y conlleva, obviamente, empecé después a desmenuzar más todavía esa palabra y empecé a decir, ¿qué cosas terribles pasaron en mi vida o que me hayan contado, ¿no? Sobre mi abuelo, mi bisabuelo, otras cosas fueron terribles, realmente. Entonces yo estoy utilizando esa palabra que carga toda esa data, toda esa energía, que en vez de pedirle al universo y el universo que entienda lo que yo estoy pidiendo, algo maravilloso, está diciendo, esto es terrible, no se lo doy más. Lo anulo. Claro que sí. Eso es por un lado, y por el otro es la intención, porque nosotros podemos estar diciendo te amo, pero la intención, ay Dios mío, los pelos, bueno, no importa, pero la intención puede estar cargada de un montón de sentimientos que son negativos, emociones negativas. Entonces, la miércoles, cuánto trabajo tenemos los seres, ¿no? Pero si empezamos con estas cosas que parecen re chiquitas y parecen una
cosa súper, ay, no tiene mucho valor esta herramienta que me están dando los chicos. Yo les puedo asegurar que es súper importante, que es algo muy simple de hacer, no necesitan otra cosa. Y van a ver que con esta herramienta empieza a cambiar absolutamente todo la forma de percibir y ver la vida y lo que empezamos a atraer, que de eso se trata, ¿no? De qué es lo que estamos atrayendo. Porque ¿qué pasa? Llega un punto donde nos enojamos con el universo. ¿Por qué nos enojamos con el universo? Porque decimos, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Todo me pasa a mí. Y volvemos a esto como hablamos en los capítulos anteriores de ay, soy el víctima, soy una desgraciada, sí, claro. Me pasa todo a mí, tengo una maldición, tengo esto, tengo el otro. Y estamos revisando, nosotros estamos siendo conscientes de... Esa es la palabra. Yo creo que esa es la palabra. Esa es la palabra en la que siempre tenemos que estar trabajando. Estar siendo siempre conscientes absolutamente de todo lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando y lo que estamos diciendo. Porque muchas veces nosotros somos inconscientes y vamos diciendo cosas o repetimos cosas que venimos repitiendo hace años y años sin darnos cuenta cuál es el poder que tiene esa palabra sobre nosotros mismos. Entonces el universo lo único que hace es, bueno, quiere tal cosa. Y eso después nos cae y decimos, pero ¿por qué nos tocó esto a nosotros? Porque simplemente nosotros fuimos soltando cosas inconscientes sin estar presentes en lo que uno está diciendo, prestando atención. Entonces pues suceden las cosas que suceden y vos decís, pero ¿por qué justo me tocó a mí esto? Tal cual. Y qué bien lo que dijiste, Beli, que estar presentes. O sea, fíjense que hasta ahora las 3 herramientas que les dimos en los 3 videos diferentes, siempre la respuesta es estar presentes. Porque al estar presentes, estamos presentes con nosotros mismos. Al estar presentes, no me importa que el viento ahora esté volándome los pelos, porque estoy presente, no, pero es verdad, es un ejemplo súper claro. Estoy presente en lo que está sucediendo ahora, en que estamos hablando, grabando este video para ustedes. Entonces, de eso se trata, el estar presente. Y nos olvidamos absolutamente de todo lo que nos condiciona, de todo lo que no nos deja hacer, de todo lo que no nos deja escucharnos. Acuérdense que en el video anterior hablamos de observarnos, no mirar, no ver, digamos, observarnos, escucharnos, no oír, escucharnos. Tiene que ver con todo un laburo que tiene que ver hacia adentro, siempre hacia adentro, no hacia afuera. Y estas son técnicas, herramientas que si empezamos a aplicar e implementar en nuestra vida, realmente es súper, pero súper poderoso. Pero se los aseguramos que es súper poderoso. Y no necesitan de nada más que de ustedes mismos, ¿sí? El poder de la palabra está directamente vinculado con nuestro chakra garganta. Obviamente, la afirmación sería yo digo, y para nosotros está asociado con la carta del juicio, porque el juicio tiene que ver con el mensaje, la expresión, ¿no? Si bien vemos en la carta que es maravillosa, que es el ángel que viene, es el apocalipsis, es la resurrección, bueno, de eso se trata, ¿no? La resurrección también proviene de la transformación, transformarse, morir para nacer, que también hablamos en el libro Reseteate cuando nos referimos a la metamorfosis justamente de Frank Kafka, donde hablamos de esto, ¿no? De en qué momento uno se siente que necesita salir para encontrarse, y para eso, ¿a dónde llega? ¿Hasta dónde llega? A sentirse que en este caso, en este ejemplo, un insecto. Alguien totalmente fuera del sistema, que no quiere hacer contacto con nada de lo que tiene que ver con el mundo exterior. Y a ver, eso no está mal, pero el tema es poder salir de eso, ¿no? Vamos a ir al ejemplo súper claro, la mariposa, primero es un gusano, después la transformación, es súper clara en eso. Yo sé que lo escucharon hablar en millones de veces esto, pero está bueno siempre recordar esto, que tenemos esa capacidad, ¿no? De, bueno, primero sentir por qué nos sentimos así, por qué nos sentimos un insecto, alguien que no podemos estar con el resto, sí, porque nos sentimos diferentes. Este efecto que hablamos también de oveja negra, de sentirnos distintos. Pero eso, ojo, porque ese personaje nos empieza a comer, y si nos come ese personaje, estás absolutamente fuera de todo y terminás muriendo, pero no tenés la posibilidad de transformar, de renacer, ¿no? Y ahí, cuando nos sentimos un insecto y nos sentimos así, tan fuera de todo, y tan mal con nosotros mismos, por no decir
por no escucharnos, por no observarnos. Ahí es cuando sucede este efecto de resistencia a la muerte y seguimos en ese estadio de sentirnos un insecto, dando este ejemplo que seguimos con Kafka, y no podemos salir de eso y terminamos muriendo y ya está, y ahí se termina la historia. La idea es que vos sientas que sos el protagonista de tu historia y también sos quien escribe la historia y sos quien dirige la historia de tu vida. ¿Me explico? Sí, está clarísimo. Entonces, esta resistencia al miedo a morir. Lo que pasa es que ahí traemos un montón de creencias, ¿no, Beli? Esto del miedo a la muerte, que muchas veces decimos, pero yo lo he dicho mucho tiempo, hasta que empecé a laburar en todo esto de... yo no tengo miedo a mi muerte, por ejemplo. Cuando me venga a buscar, ¿no? Estaré lista, preparada y que sea el momento que sea en mí. Pero si se llega a morir mamá, por ejemplo, es algo que no podría asimilarlo. No. Sabemos que hay casos que tienen que ver con, y esto vamos a ser súper conscientes, con el ciclo de la vida, y que hay casos súper claros donde, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los roles, ¿no? En vez de que sea tu mamá, es tu sobrino, tu hijo, es algo, Dios mío, que vos decís, no lo puedo entender. Entonces ahí es donde uno dice, pone ese miedo, lo pone afuera. Por eso este ejemplo. Empezar a ver esos miedos que ponemos afuera, que decimos, es por el otro, es por entender que es por nosotros. Eso, que no significa que no tengamos dolor, que lo podamos entender, porque no, estamos en esta vida, estamos para aprender eso también, ¿no? Pero es entender esto, es la resistencia que nosotros ponemos y lo seguimos poniendo al afuera, ese miedo, ese temor. Y es el ego el que no te permite soltar eso, entender que es una transformación, ¿no? No sé si es que es eso, ¿no? Está clarísimo. Es eso, es una transformación, justamente. Sí. Me había colgado igual con algo que habías dicho antes que tenía que ver con esto, con el sentirse por ahí un insecto y no poder relacionarse, sí, o no pensar por X cantidad de cosas que uno le puede ir pasando, uno cómo se siente por ahí extraño, o se siente mal, o se siente menos que otros, sí, que no se pueden comunicar. También puede suceder también desde el otro lugar, desde el lugar este en el que uno comienza un camino como este, en el que uno se empieza a sentir especial. En eso yo creo que hay que tener más cuidado de cuando uno se siente mal porque se siente o minusválido, se siente con pocos recursos. Es el tema cuando uno empieza a tener ciertos recursos y ciertas herramientas, ya sentirse distinto a la humanidad. Y que uno tiene una capacidad que es completamente distinta a la que tiene el otro. Entonces por ahí no me relaciono tanto con el otro, porque sé que si me relaciono con el otro, la energía del otro me puede generar a mí un mal, entonces más vale ir cerrándose cada vez en un grupito más minúsculo para uno mantener esta energía de yogi y ahí vivir en paz y en tranquilidad absoluta sin que las energías del resto me afecten. Porque aparte uno termina siendo algo especial. Entonces, con eso también hay que tener cuidado. Mucho. En el tema. Porque es más, yo creo que es más complicado eso que lo otro, porque uno ya empieza a ser consciente y creo que uno tiene más responsabilidad también al empezar a ser consciente. Sí. Creo que ese es y aparte uno tiene también más herramientas para poder modificar esa realidad. Entonces hay que tener cuidado de no decir, bueno, yo soy especial, entonces el resto no me entiende porque yo soy alguien que está en otro nivel o en otro... Creo que todos, absolutamente todos somos especiales. Exacto. Y que tenemos que trabajar con nuestras herramientas, y que pero somos parte de un todo. Dentro del todo, claro, no separados o en un dos, si no nos vamos a una montaña. No, y aparte esto, de ahí es la falsa... no me sale la palabra, sí, pero sé que lo van a poder entender. Cuando uno se siente así como, bueno, soy especial, tengo un poder especial, todos tenemos dones especiales, todos tienen dones. A ver, no es que acá no creemos, al contrario, creemos absolutamente en todo, claro. Creemos en las energías, creemos totalmente en el campo electromagnético, en lo que generamos, por eso mismo hacemos esto. Pero nos lleva a un lugar en donde empezamos a buscar. Porque siempre el ser humano, pero esto es así, el ser humano siempre necesita tener algo, ¿no? Por eso mismo existe, yo creo en Dios, que hay un Dios, obviamente, pero necesita tener
algo más cercano a Dios, ¿no? Como para sentirse que realmente tiene ese poder. Y ahí es donde entra los falsos gurúes, las sectas, las religiones, que ¿qué hacen? Generan manipulación en uno, porque lo hacen sentir especial, lo hacen sentir diferente al resto, y de esa forma uno empieza a sentir que, ay, bueno, entonces yo necesito a Belisario. Yo siempre digo, Belisario es mi gran maestro, mi gran gurú, lo que sea, pero él me enseñó, obviamente, y yo entendí y aprendí, porque es hasta cuando uno lo entiende. El mensajero en este caso fue él, pero el mensajero puede ser cualquiera, y seguramente tuve miles de mensajeros en mi vida haciendo cosas por ahí negativas que yo entendía que eran negativas en mi vida, y no estaba captando ese mensaje, no estaba viendo que eso era un canal para entender, para elevar mi estado de conciencia, ¿no? Al otro estado de conciencia. Entonces, obviamente, cuando llega Belisario, después de un montón de veces que el universo, Dios, en lo que quieran creer, me ponía por delante ese mensaje, esos canales, y yo no le daba bolilla, cuando llega Belisario lo entendí. O sea, yo creo que Dios dijo, bueno, a ver si con esto lo terminás de entender. Bueno, pero así nos pasa todo el tiempo tenemos canales para nosotros poder, o sea, canales que nos conduzcan justamente hacia eso, es ese estadio de conciencia donde entendemos que somos parte de un todo y que todo está conectado absolutamente con todo. Porque podemos hablar, y lo vamos a hacer, podemos hablar de los astros, podemos hablar del tarot, de los estadios, podemos hablar de la energía, la radiestesia, el péndulo, los centros energéticos. Es claro, maravilloso todo eso. Es maravilloso, sí. Pero uno a veces se mete tanto en un mundo tan loco que está buenísimo cuando empieza, ¿no? Porque es como que te abre la cabeza, pero no deja de ser la parte mental, o sea, el cuerpo mental. Y para pasarlo adentro, tiene que pasar por el inconsciente, ahí agarrar un montón de info que está ahí guardada en ese disco rígido, claro, que es súper rígido porque el ego no permite que esa información pase, y ahí conectamos con nuestra esencia real, ¿no? Y ahí es cuando entendemos que somos parte de este todo y que el canal que necesitamos sí lo podemos encontrar en un otro. Sí, claro. Y está buenísimo que así sea. Cuando ustedes llegan a nosotros, una lectura de tarot, una terapia holística, con una apertura de registros akáshicos, maravilloso, nosotros amamos hacer eso. Pero no dejamos de ser simplemente un canal, porque esa respuesta, esa energía, esa capacidad de alinear y sanar tus centros energéticos, de sacarnos los, como les dicen ustedes, los trabajos de magia negra, la hechicería y todo eso, que sabemos que existe, somos súper conscientes de eso. Sí. Lo vimos, sí, somos recontra conscientes, pero esa capacidad está en ustedes, está esa capacidad. Entonces, nosotros cuando nos entendemos a nosotros, nos observamos a nosotros, para con ustedes decimos, bueno, ¿qué somos? Sí, somos un canal, simplemente es un canal, ¿sí? Que nos encanta serlo y nos encanta trabajar en eso, pero también ustedes, ojo, son un canal para nosotros. Sí. Porque cada cosa que nos llega, cada caso que nos llega, nosotros somos muy de abordar cada caso, no es que son dos, bueno, cada uno obviamente tiene un bagaje diferente y está buenísimo, y creo que siempre decimos, más allá de todas las herramientas que tenemos y todo lo que nos sucede, lo más importante es la empatía, ¿no? Que por ahí tenemos la posibilidad, siempre fue así, en teatro era lo mismo. En teatro lo mismo, sí. Cómo se relaciona uno con el otro, siempre es eso. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir que también, y la empatía viene de esto, justamente de esto, no es tanta vuelta, es entender que el otro sos vos. Sí. Y dejar de resistirnos a la transformación, perderle un poco el miedo a la muerte, que yo hice hincapié en eso cuando di ese ejemplo, pero para que entendamos, ¿sí?, cómo nos resistimos nosotros mismos a eso. Y que es difícil entender, sabemos que es difícil entender, claro. Como también es súper fácil entender que nacemos para morir. Y todos tenemos una misión y un plan divino, o como quieran llamarlo, para que suene mejor. Pero es eso, ¿no? Es la capacidad de saber, de que esto que sabemos y entendemos, meterlo hacia adentro. Y así con cada una de las cosas de nuestra vida. Nos pasan los vínculos. Muchas veces nos resistimos a que eso terminó, y porque la palabra final, terminar, es algo que nos cuesta tanto.
Y tiene que ver con poder transformarse, Transformar. porque si no nos dejamos morir, no vamos a poder renacer. Ese otro personaje que habita en nosotros que está esperando, bueno, listo, me toca, es mi turno ahora, porque la vida son ciclos. Y no significa que yo no voy a estar más al lado de esa Claro. persona. Y que no voy a amar más a esa persona, y que no voy a agradecerle a Dios, a la vida, al universo, que esa persona haya llegado a mi vida para enseñarme tanto, para mostrarme versiones de mí que no conocía. Pero las versiones no son siempre maravillosas, porque por ejemplo, Belisario no me muestra siempre las mejores versiones de mí. Muchas sí, pero otras refleja las peores versiones de mí, pero no porque él sea malo, no, mira, es verdad. Hoy te levantaste ¿Cómo? tarde y me pusiste Hoy muy me mal. levanté tarde, sí. ¿Eh? Hoy me levanté tarde. Se levantó tarde, habíamos dicho a tal hora, la señorita se levantó hora y media antes, se maquilló, porque yo necesito ahí Yo también. sí, vos también. Y bueno, y muchas veces, tengo cerrado el chakra de garganta ahora para no decir un montón de cosas, pero soy consciente de eso, refleja las peores versiones de mí. Y en ese momento que él me carga y me dice Daniela, que es mi segundo nombre, porque me pongo así, es donde me reflejo ahí. Tengo que entender que soy yo. Eso. El problema no es de él, no es que él es malo, que tiene que ver conmigo, con lo que genera en mí. Eso. ¿Y por qué? ¿De dónde viene? Entonces ahí es el reseteo, ¿no? Que es lo mismo que lo que dijimos al principio de la palabra. Así que en este capítulo lo que queremos dejarles, así como herramienta, es que empiecen a ser conscientes, más allá de todas las cosas que dijimos, de la palabra, ¿sí? Y en base a eso, toda la información que siguió después va a empezar a decantar solita. Solamente se los decimos para que resuene, a ver dónde se encuentran ahí. Pero, como digamos, herramientas, señales en el camino de que, bueno, por acá, por allá, que ustedes deciden por dónde ir. Pero simplemente con empezar a revisar cuáles son las palabras que estamos utilizando, ¿sí? Para expresarnos, para comunicarnos. Recuerden que cuando nos comunicamos con el otro, nos estamos comunicando con Dios, con el universo, con el todo, con nosotros mismos. Sí. Entonces, empezar a cambiar esas palabras, revisar de dónde viene, qué carga trae. Simplemente eso. Me parece maravilloso que se animen a hacer este viaje. Así que, Belisario, Estamos. Me Estamos. parece maravilloso. Y no nos volamos, ¿eh? no, todavía no, pero me parece que ahí No. viene, les dejamos un beso enorme, un beso enorme.